Muy buenas, aquí estamos ya con la tercera píldora del Keratron Scout. La de hoy va a tratar sobre aquella pregunta que se repite una y otra vez después de cada congreso y es: Juan, ¿qué me compro? ¿Cono estrecho o cono ancho? ¿Qué es mejor? Bueno, pues ambos topógrafos nos van a cubrir perfectamente con las necesidades en contactología. Pero me vais a permitir que personalmente apueste por cono estrecho, es una opinión personal, pero la voy a argumentar el por qué prefiero cono estrecho para contactología. Históricamente hemos hecho contactología partiendo de datos queratométricos. Con un queratómetro, un Helmut o un Hubble podíamos ver radio plano y radio curva en los 3 milímetros centrales, solo 3. ¿Ok? ¿Qué nos aporta la topografía? Dos cosas principalmente. Nos da una imagen punto a punto de qué ocurre en cada zona, en cada punto, y no solo en los 3 milímetros del meridiano plano y curvo, sino que nos da una imagen de qué ocurre en todas las zonas y sobre todo nos da una imagen mucho más allá de esos 3 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en medio periferia y qué ocurre más hacia la periferia? Y ahí es donde yo considero que el tener un cono estrecho nos va a aportar ese punto diferencial respecto al cono ancho. ¿Por qué? Porque sabemos que la cobertura de la topografía, debido digamos, a cómo está diseñado un topógrafo de cono estrecho, va a permitir hacer una cobertura mayor, evitar el escalón nasal y evitar el escalón por el hueso orbitario. ¿Qué permite esto? Tener una cobertura mucho mayor y conseguir un área muchísimo mayor. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque la contactología moderna vamos cada vez teniendo más en cuenta en la adaptación qué ocurre por estas zonas. Especialmente en ortoqueratología es crucial cómo es la periferia, puesto que la principal, digamos, el principal caballo de batalla en ortoqueratología es conseguir un alineamiento correcto en los 360 grados en medio periferia. Y para eso la precisión de esos datos nos va a dar mucha fiabilidad. De ahí que, aunque el cono ancho puede valer perfectamente para cualquier tipo de adaptación, el cono estrecho desde mi punto de vista nos va a dar ese plus. Evidentemente también estará quien diga, y llevan razón, que la repetibilidad de un cono ancho es mayor. Correcto, es más fácil no equivocarse al hacer la toma, que es menos invasiva. El cono estrecho tenemos que acercarlo más y hay cierta facilidad para poder hacer una toma mala. Pero como expliqué en las ediciones anteriores, en las píldoras anteriores, con un pequeño aprendizaje podemos, y tenemos herramientas, el Keratron Piccolo nos ofrece herramientas para eliminar cuáles son malas y cuáles son buenas, qué tomas son más fiables y qué tomas no son fiables. Con lo cual, con un pequeño aprendizaje podemos tomar y eliminar las que no nos gusten y quedarnos con las que nos gusten. Una vez hecho esto, ¿qué ganamos con un cono estrecho? Ganamos una zona de cobertura muchísimo mayor, puesto que, como sabéis, en este caso en un ojo izquierdo, si tuviésemos un cono ancho, probablemente esta zona, ¿vale? Esta zona de aquí, desde aquí hasta aquí, la tendríamos probablemente capada, no se vería por el escalón nasal y habría datos extrapolados. Esos datos extrapolados son datos que el topógrafo, en función de cómo es el resto, digamos, se los inventa, por así decirlo. Y muchas veces van a ser muy fiables, pero en algunas ocasiones nos pueden jugar una mala pasada. Yo prefiero datos reales sobre los cuales partir. Si comparáis la cobertura de un topógrafo de cono ancho y uno de cono estrecho, tenemos más cobertura con cono estrecho y de ahí que ese pequeño detalle es el que a mí personalmente me hace que me guste un poquito más para contactología. Creo que la diferencia entre la contactología antigua y la moderna está en la topografía y en la cobertura que nos permita de medio periferia, no solo en el centro. En el centro todos nos van a dar datos muy fiables, los 3 milímetros centrales suelen ser datos muy fiables, muy certeros, pero ya eran certeros con un queratómetro. ¿Dónde está la diferencia de la contactología actual? Aquí. ¿Vale? Saber cómo es esta zona nos va a permitir adaptar una RPG o una lente de ortoK de una manera mucho más adecuada. ¿De acuerdo? Con esto, una semana más. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.